Sistemas hidráulicos. Vamos a continuar hablando sobre la estructura de una instalación hidráulica. Entonces, los bloques fundamentales de una instalación hidráulica son el grupo hidráulico, la bomba, el conjunto del grupo hidráulico, bomba y depósito, que van a ser los encargados de suministrar el fluido a presión y almacenar también ese fluido. Vamos a ver también que otro de los elementos son los elementos de transporte, las tuberías, para poder hacer llegar nuestro fluido a presión desde nuestro grupo hidráulico a los receptores finales. Va a haber elementos de regulación y control, que son todas las válvulas, y elementos de trabajo, que serán nuestros cilindros o motores. En la figura de la derecha, la parte inferior, pues podemos ver este diagrama de bloques, digamos, representado con un esquema con los elementos que se corresponden con cada uno de los bloques. De tal manera que tenemos el depósito con nuestro conjunto, con nuestro grupo hidráulico, que van a realizar la función, decíamos, de suministrar fluido a presión. Vamos a tener una serie de elementos que veremos más adelante, cuya función es limpiar el fluido, filtrarlo y hacer que esté a una presión determinada. Vamos a tener nuestros elementos de transporte, que son las tuberías que unen cada uno de los elementos. Vamos a tener también el bloque de regulación y control, que está formado habitualmente por nuestras válvulas. Y finalmente, nuestros elementos de trabajo, nuestros actuadores, que bien pueden ser cilindros o motores. Vamos con el primer bloque. El grupo hidráulico es una combinación formada por diferentes elementos. Ellos en conjunto forman una unidad. El primero de los elementos es la bomba, que es el encargado de, hacer que llegue el fluido a todos nuestros elementos. Está accionada habitualmente por un motor eléctrico. Vamos a tener otro elemento que es el depósito, donde se va a almacenar nuestro fluido. Válvula limitadora de presión, manómetro, tuberías, filtro, visor o mirilla para observar el nivel de líquido en nuestro depósito y opcionalmente podemos encontrar un radiador para eliminar el exceso que se produce, el exceso de calor. En cuanto al grupo hidráulico, bueno, pues aquí tenemos representada la simbología correspondiente a este grupo. Tenemos la válvula limitadora de presión, que es la que va a asegurarse que la presión no exceda de unos valores. Tenemos nuestra bomba, cuya función es propulsar e impulsar el fluido a presión a todo el circuito. El manómetro, que es un dispositivo de medida, que lo que nos va a indicar mediante un visor es la presión a la que está el fluido. Vemos aquí que la bomba está accionada por un motor, en este caso un motor eléctrico, y tenemos también pues, nuestro filtro para no dejar pasar impurezas al exterior, al circuito. Y tenemos también un tanque donde se va a depositar ese fluido. En cuanto a las bombas hidráulicas, bueno, pues la función es impulsar el fluido hidráulico para obtener la presión y el caudal que necesitamos en la instalación. De esta forma transforman la energía mecánica proporcionada por el motor en energía hidráulica y a partir de esta energía hidráulica podemos conseguir pues, trabajo. La bomba es el componente que tiene mayor probabilidad de sufrir averías en este circuito hidráulico. Debe funcionar ininterrumpidamente durante toda la jornada de trabajo de nuestros dispositivos. La elección de estas bombas va a depender de la presión de trabajo que deba soportar y el caudal que tenga que aportar a un determinado número de revoluciones. Por otra parte, tenemos también el depósito, que forma parte de este grupo hidráulico. La misión es recuperar el fluido después de usarlo y mantener un nivel adecuado al uso de la instalación. Recordemos que un cilindro hidráulico, a diferencia de un cilindro neumático, el fluido circula por toda la instalación hasta los actuadores finales y ese fluido necesariamente tiene que regresar. Estamos hablando de un fluido que puede ser un aceite y tiene que hacer un recorrido en un circuito cerrado. ¿Vale? No así, recordemos, en los circuitos neumáticos, donde el fluido utilizado es aire a presión y lo que hacíamos era, una vez utilizado ese fluido a presión, devolverlo a la atmósfera.
En este caso, lógicamente, no podemos hacer esto, de tal manera que tiene que haber un depósito donde se almacene este fluido. ¿Qué funciones tiene este depósito? Bueno, pues decíamos, por un lado, almacenar el fluido que requiera el sistema, proporcionar un lugar donde se sedimenten los contaminantes en suspensión, es decir, todos esos elementos que van en suspensión en el fluido, bueno, pues van a quedar en este depósito. Mantener la temperatura del fluido en unos valores determinados, eliminando, decíamos, el calor que se origine. Disipar el aire disuelto en el fluido o la espuma formada en el sistema. Vamos a procurar que ese fluido quede liberado de aire. Para facilitar la limpieza, el fondo de este depósito debe estar ligeramente inclinado, una pendiente habitualmente en torno al 3%. Y este depósito tendrá también en su parte inferior un tapón de drenaje para poder hacer que este fluido pues, salga de ese depósito. Siguiente bloque que teníamos son los elementos de transporte. La red de distribución debe garantizar la presión y la velocidad del aceite en todos los puntos de uso. Para canalizar este aceite desde el punto de origen hasta el elemento final de trabajo, ya sea nuestros cilindros o nuestro motor, vamos a recurrir a las tuberías. El otro bloque que trabajábamos son los elementos de regulación y control. Son los encargados de regular el paso de aceite desde las bombas, desde nuestro grupo hidráulico, a los elementos actuadores finales. Estos elementos, denominados válvulas, pueden ser activados de diferentes formas, igual que veíamos en los sistemas neumáticos, en los sistemas hidráulicos también podemos activar estas válvulas manualmente, por circuitos eléctricos, circuitos neumáticos, mediante hidráulica o mecánicamente. Las válvulas las podemos clasificar en tres grandes grupos: válvulas direccionales o distribuidoras, válvulas reguladoras de presión y de caudal, y finalmente podemos hablar también de válvulas de bloqueo o antirretorno. La funcionalidad de estas válvulas es similar a las válvulas que hemos trabajado ya previamente en los sistemas neumáticos. Y finalmente llegamos al último elemento, que es el elemento de trabajo, son los otros actuadores. Estos elementos son los encargados de transformar la energía hidráulica que le hemos suministrado mediante aceite a presión en otro tipo de energía que generalmente es de tipo mecánico. Lo vamos a clasificar en dos grandes grupos: los cilindros, que nos suministran un movimiento lineal, y los motores, que nos van a dar un movimiento rotativo. Aquí tendremos la representación de un sistema hidráulico. Podemos ver que tenemos nuestro cilindro, en este caso tenemos un cilindro simple de doble efecto, con sus dos detectores A0 y A1 para detectar si el cilindro está extendido o recogido. Tenemos también, por otro lado, una válvula 4-2, 4 vías, 2 posiciones. Vemos que la simbología es exactamente la misma que utilizamos en neumática. Y cada uno de los estados de mi válvula, en este caso biestable, están controlados mediante dos válvulas también. En este caso un pulsador, una válvula 3-2, 3 vías, 2 posiciones, y un final de carrera o un detector A1 que se corresponde con el cilindro extendido. También con 3 vías, 2 posiciones. Son válvulas monoestables con retorno por muelle, en los dos casos, y aquí tenemos pues nuestro grupo hidráulico, ¿vale?, el que va a suministrar pues nuestro aceite a presión. Como diferencia de los sistemas neumáticos, vemos que las vueltas, de acuerdo, los escapes, en este caso, no se realizan a la atmósfera. Vemos que todos los escapes de nuestro fluido, en este caso el aceite, vuelven a nuestro depósito. ¿De acuerdo? Es la gran diferencia con la neumática, con los circuitos neumáticos. Pero vemos que visualmente el sistema neumático y hidráulico comparten simbología, de tal manera que una vez que controlemos o hayamos trabajado con los sistemas neumáticos, nos vamos a desenvolver con facilidad también en los sistemas hidráulicos. Aquí tenemos el circuito anterior que vamos a simular. Si le damos a la simulación, podemos ver que aparece una serie de líneas en color rojo. Estas líneas indican que tenemos el fluido a presión. Las líneas que aparecen con color más tenue, verde, quiere decir que no tenemos el fluido a presión todavía ahí. Tenemos un cilindro, como dijimos anteriormente, de doble efecto. Los dos sensores A0 y A1 que indican cilindro recogido, cilindro extendido. Y los gobiernos de válvula 4-2, que por un lado es un pulsador S1 y por otro lado tenemos pues nuestro final de carrera A1.
Bueno, al darle a S1 vemos que el cilindro se extiende, cuando llega a 1 se ha activado y hace que esta válvula cambie de posición. Recordamos que esta es una válvula biestable, de tal manera que con un solo pulso le llega para que cambie de posición. Ahora está con la posición de la izquierda y ahora con la posición de la derecha. Le ha mandado un solo pulso a 1 y le llega para que la válvula cambie de estado. Mientras que la válvula que tenemos aquí es una válvula 3-2 con retorno por muelle monostable. De tal manera que para que actúe esta posición tengo que estar actuando continuamente sobre el pulsador. En cuanto suelto, el efecto del muelle le pone en la posición que tenemos aquí. Vemos también por otra parte que los escapes de las válvulas que en neumática pues, iban directamente a la atmósfera, estábamos hablando de aire comprimido, en este caso estamos hablando de un aceite, de un fluido comprimido. Entonces, en estos casos, los escapes vemos que el fluido van directamente a nuestro tanque.